Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este camino de iniciación cristiana en tu canal Conoce tu Fe Católica. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. El tema de hoy, el Todopoderoso. Miremos por qué Dios es el Todopoderoso. Bienvenidos. Para mirar por qué Dios es el Todopoderoso viene en nuestra ayuda el libro de la sabiduría, en el capítulo 11, versículos del 21 al 26. Dice así: Desplegar todo tu poder está siempre a tu alcance. ¿Quién puede resistir la fuerza de tu brazo? Porque el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la hubieras creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sabemos, mis hermanos, que Dios es la plenitud de todas las perfecciones. Sin embargo, el único atributo que se menciona en el credo es este: Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso. De todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo, en el credo. Y es que confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Dios ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Si no, no sería Dios. Pero precisamente creemos en Él ciegamente porque Él todo lo puede. Esto nos lo dice el numeral 268 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, de principio a fin, se nos muestra, ya sea de manera explícita o implícita, el poder de Dios. El Salmo 115, versículo 3, por ejemplo, dice que cuanto quiere, lo hace. Todopoderoso. Las Sagradas Escrituras resaltan el poder universal de Dios. Lo llama el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, famoso Yahvé Sabaoth, el fuerte, el valeroso. Ese es el Señor de la historia que gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. Y no importa nuestro pecado, no importa nuestras deficiencias, Dios mantiene el control y aún de los pecados. Cuando el hombre se arrepiente, logra sacar grandes santos. El numeral 270 del Catecismo nos recuerda que Dios es el Padre Todopoderoso, que muestra su omnipotencia paternal, cuidando desde nuestras necesidades más básicas. Nos da la adopción filial, es decir, nos hace sus hijos, y por su misericordia perdona nuestros pecados. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, Dios tiene el poder pleno y permanente de desatarnos de nuestros pecados, de desatarnos del poder del maligno, porque Jesucristo pagó por nosotros en la cruz por todos nuestros pecados. No significa eso que vamos a seguir pecando, porque Jesucristo ya me salvó, no. Significa que debemos emprender en agradecimiento un camino de conversión para agradecer justamente el sacrificio de Jesús en la cruz y no echarlo en saco roto.
Otra cosa importante, otro aspecto importante que debemos mirar es que la omnipotencia de Dios no es arbitraria. Si nosotros estuviéramos en el lugar de Dios, ya hubiésemos acabado con todo, ¿o no? Pero no. Afortunadamente, el Dios que es todopoderoso es un Dios absolutamente amoroso. Y por eso nos mantiene con vida a pesar de todos nuestros pecados. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, nos enseña lo siguiente acerca de que la omnipotencia de Dios no es arbitraria. Dice Santo Tomás: en Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. De suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. Qué manera de combinar Santo Tomás todas estas cualidades maravillosas de Dios: el poder, la voluntad, la inteligencia, la sabiduría, su justicia. Todo en una perfecta armonía que hace de este Dios absolutamente amor. Pero, desafortunadamente, no hacen falta las mentes débiles. Esas mentes que no son malas, sino que son más bien ignorantes. Y entonces nos acercamos aquí al misterio de la aparente impotencia de Dios. Frente a que Dios es todopoderoso, aparece ese halo de aparente impotencia. Oiga, Dios no es capaz de... Y entonces de ahí las mentes frágiles se basan para sacar conclusiones erradas acerca de Dios. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. No falta el que dice: si Dios es todopoderoso, ¿por qué los niños de África se mueren de hambre, por ejemplo? ¿O por qué las guerras? A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Este es el razonamiento de aquellas personas, vuelvo y digo, débiles en la fe o ignorantes, que no miran más allá en lo profundo el sentido de la omnipotencia de Dios y creen que porque Dios permite algunas cosas, entonces es que no es capaz o de hacer las cosas bien, o que no es bueno, o que tiene deficiencias o falencias. Y esto es una total metida de pata de parte de aquellos que se atreven a dudar de la omnipotencia de Dios. Aquellos que dudan de la omnipotencia de Dios tienen tal vez uno de sus mayores motivos para dudar de esa potencia de Dios al ver a Jesús crucificado. La omnipotencia de Dios se revela de una manera misteriosa. Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa justamente en el anonadamiento voluntario de Jesucristo. Recordemos ese himno de la carta a los Filipenses en el capítulo 2, ¿no? En el que San Pablo nos dice que renunció a su condición de Dios y se hizo menor que muchos. Se hizo un esclavo, es decir, estuvo incluso por debajo de la natural condición humana, pasando por uno de tantos, haciéndose esclavo, para desde ahí podernos rescatar. Esa aparente impotencia de Dios para vencer el mal y tener que someterse a la cruz, pues para muchos que no tienen la fe es algo de locos. Pero es que después desconocen que viene
la resurrección y con ella, a través de la muerte, vence el mal para siempre. Esto lo podemos mirar mejor si contemplamos la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 23 al 25. Y es que al contrario de nuestro pensamiento, que para nosotros tener el poder significa tener la capacidad de destruir, para Dios el poder está en Cristo crucificado. Cristo crucificado es poder de Dios. Un poder que inicialmente queda velado para los intereses del mundo, porque ver un Cristo crucificado simplemente es ver el mayor de los fracasos humanos. Pero luego queda indiscutiblemente manifiesto en la resurrección, en ese Dios que se levanta poderoso con su poder omnipotente de las garras de la muerte y la vence. Es decir, Jesús es como ese espía que infiltra al enemigo y que se mete por dentro de él y lo destruye desde dentro con su resurrección. ¡Qué poder! Eso sí es el poder del amor de Dios. Si alguno duda del poder de Dios, pues se manifiesta todopoderoso en la resurrección. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 272, nos sugiere ver este texto de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 1 del versículo 19 al 22, que dice así: y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa. Poder que ejercitó en Cristo, resucitándolo de la muerte y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de toda autoridad y potestad, y poder y soberanía, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el venidero. Todo lo ha sometido bajo sus pies y lo ha nombrado por encima de todo cabeza de la Iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, tener fe, creer en el misterio de Dios no es ninguna tontería. Es todo lo contrario, es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación de nuestras propias almas. La fe muestra la misteriosa omnipotencia de Dios, porque solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades, es decir, que Dios se muestra poderoso cuando yo soy débil, como se lo dijo al apóstol San Pablo cuando le pidió que le arrancara ese aguijón en la carne, esa debilidad que tenía San Pablo. Y Dios le contesta: mi gracia te basta, ¿cierto? Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Por eso dice San Pablo que presume con orgullo sus debilidades, porque es ahí donde se muestra que no es él el que hace las obras, sino que es Dios a través de San Pablo, que se porta en este caso como un instrumento dócil en las manos de Dios. Y es la invitación a la que tú y yo estamos convocados, a hacerle caso, a ser instrumentos dóciles, ese barro que se deja moldear por ese divino alfarero que es Dios nuestro Señor en nuestra vida. Entonces esta fe se gloría de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Si soy un instrumento dócil, Dios va a actuar a través mío y va a hacer posible hacer milagros y muchas cosas extraordinarias si soy ese instrumento perfecto en las manos de Dios. Y es que los ejemplos de ser un instrumento adecuado,
que se deja moldear por las manos de Dios, el modelo perfecto lo tenemos en la Virgen María. Ella creyó que nada es imposible para Dios, como se lo dijo el ángel Gabriel en la Anunciación, allá en Lucas 1:37. Y pudo entonces proclamar las grandezas del Señor. Después, cuando va a visitar a su prima Isabel, va a decir: el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Es decir, a través de la Virgen María, instrumento dócil, pudo Dios actuar con poder. Pero necesita y requiere de nuestra docilidad, de nuestra disposición para que Él pueda actuar. Pero desafortunadamente nosotros somos los que le atamos las manos a Dios porque no somos instrumentos dóciles en sus manos. Si lo somos, entonces podremos decir junto con la Virgen María: el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Así como lo narra San Lucas allá en el capítulo 1, versículo 49. Una de las muchas cosas que nos faltan, mis hermanos, entonces, es tener una fe más firme. La pregunta será: ¿cómo afianzar nuestra fe? Pues nada es más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de aquello que dice la Virgen, que le dice el ángel a la Virgen María: nada es imposible para Dios. Si tú y yo estamos convencidos de que nada es imposible para Dios, y yo estoy habitando en su gracia, y Dios habita en mí, pues nada es imposible. Esa es la principal manera de afianzar nuestra fe. El Catecismo Romano dice: porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas, por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Es por esto que un San Pedro, creyendo absolutamente en que Jesucristo le hacía la invitación, es capaz de salir de la barca y caminar sobre el agua. Y caminó una buena distancia, al menos la mitad del espacio que había entre la barca y Jesús. Pedro logró avanzar caminando sobre las aguas. El problema estuvo en que le metió razonamiento a la cuestión, le metió cerebro al asunto por encima del corazón y empezó a dudar. Oiga, pero es que esto no es natural. Y empezó a hundirse, movido por la agitación de las aguas y el viento y la tormenta del momento. Entonces se dio cuenta que aquello que estaba haciendo no era natural. Y al darse cuenta de esas cosas, empezó a dudar, su fe flaqueó y empezó a hundirse. Pero no démonos cuenta de lo que nos recuerda aquí el Catecismo. Las cosas más grandes, las más incomprensibles y las más elevadas por encima de las leyes de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación. Entonces, mis hermanos, el poder está ahí, la gracia de Dios está ahí. El problema es cuánto creemos en Dios, cuánto creemos que Él verdaderamente es omnipotente y estamos convencidos de eso para actuar en su nombre en favor de nuestros hermanos. Que Dios nos ayude, ¿no? Porque es que la tarea es absolutamente grande. Creer en Dios es algo que tenemos que pedir. Señor, aumentanos la fe, danos la gracia de tu amor, de tu caridad, para poder actuar en tu nombre y socorrer
a tantas almas. Que no seamos nosotros solos, mis hermanos. Ayuda a difundir esta información. Comparte estos videos con aquellos que sabes que lo necesitan, que les interesa y que quieren trabajar en la salvación eterna para que cada vez seamos más instruidos en la fe de nuestra Santa Iglesia Católica. Sigamos adelante estudiando todas estas verdades de la fe, de este Dios todopoderoso y omnipotente, de la mano del Catecismo de la Iglesia Católica, como lo estamos haciendo acá. Nos veremos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.